Ya son 40.000 los palestinos muertos por los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Tras más de 10 meses de guerra, las conversaciones sobre un alto el fuego siguen estancadas y mientras tanto se eleva la tensión en Medio Oriente tras el ataque israelí a líderes de Hamas y Hezbollah. En Rusia, al menos 200.000 personas han sido evacuadas de las regiones fronterizas con Ucrania. Las autoridades rusas reportan que las tropas del vecino país continúan avanzando a lo largo de la frontera en medio de la incursión militar que ya entró en su segunda semana. Francia conmemora los 80 años del desembarco de Provenza. Menos celebrada que el desembarco de Normandía, la llamada Operación Dragón permitió que las fuerzas aliadas abrieran un segundo frente contra la ocupación nazi. Algunos de los eventos previstos para hoy fueron cancelados por el mal clima. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con noticias de la guerra en Gaza. La cifra de palestinos muertos ya supera los 40.000 luego de nuevos ataques israelíes en las últimas 24 horas que provocaron 40 fallecidos. Más de 10 meses después del inicio de la ofensiva, no hay un alto el fuego a la vista. Este jueves, representantes de Israel, Estados Unidos y Egipto se reunieron en Qatar para intentar revivir el diálogo, pero sin la presencia de Hamas, que dijo que no participaría de una nueva ronda. Esto en medio de tensiones en la región ante eventuales ataques contra territorio israelí como represalia a la muerte de los líderes de Hezbollah y el grupo islamista Gazati. El número de mártires ha alcanzado los 40.000. ¿Hasta cuándo esperarás? ¿Estás esperando a que muera toda la gente antes de dar un paso? Oramos para que todos los países nos apoyen, oramos para que la gente buena tome nuestro lado. Basta de guerra. Estamos exhaustos. Hemos huido varias veces, hemos sido desplazados. Solo Dios sabe si podremos regresar a nuestros hogares. La muerte aquí está presente en cada momento. Estamos desplazados en las calles. Hoy o mañana podríamos morir. Estamos pidiendo a la gente de todos los países árabes que nos ayuden. Basta de silencio. Vamos a Rusia. La justicia condenó a 12 años de prisión a una ciudadana ruso-estadounidense tras encontrarla culpable de traición. Ksenia Karelina es señalada de donar dinero a una organización benéfica que apoya a Ucrania y a la que Moscú acusa de brindar apoyo militar a Kiev. La mujer había migrado a Estados Unidos en 2012 y fue arrestada por el Servicio de Seguridad en Ekaterimburgo a principios de este año cuando regresó al país para visitar a su familia y fue juzgada a puerta cerrada por el mismo tribunal que condenó al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich por espionaje en julio. Hoy Francia recuerda a los héroes del desembarco en la región de Provenza que se produjo hace 80 años, en 1944. El evento se vio en gran medida eclipsado por los desembarcos del día D en las playas de Normandía, que se produjeron 2 meses antes, pero el asalto sobre Provenza, conocido como Operación Dragón, fue clave para el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Veamos. El 15 de agosto de 1944, cientos de miles de soldados aliados desembarcaron entre Toulon y Cannes, sobre la Riviera Francesa. Su objetivo, recuperar las estratégicas ciudades portuarias de Toulon y Marsella, que habían sido ocupadas por los nazis. Las tropas también buscaban respaldar a los aliados que habían desembarcado en Normandía 70 días antes. Este exlegionario recuerda que hace 80 años pisó esta misma plaza. El aterrizaje fue cosa de ruido, de gritos. Adelante, avanza, todos gritaban. Tenía que ser rápido. A bordo de los barcos, los soldados se habían dirigido hacia un terreno desconocido, recordando las terribles y recientes pérdidas del desembarco en la playa de Normandía. Durante este periodo de espera en el barco, la cabeza empieza a pensar. Plantea la pregunta, ¿duraré? Unos 350.000 soldados desembarcaron a lo largo de aproximadamente 100 kilómetros de costa. Los alemanes rápidamente se vieron abrumados por la magnitud del ataque. Para llevar a cabo los desembarcos, las tropas habían aprendido de los fracasos en Normandía. Iban a confiar más en la información proporcionada por la resistencia, que había sido algo descuidada en Normandía. La mayoría de los soldados no estaban familiarizados con la zona. Formaban parte de combatientes franceses libres y procedían de colonias de ultramar en África, un aspecto poco conocido por muchos de los que visitan este museo conmemorativo de Toulon. De hecho, es muy conmovedor ver que los senegaleses, los tunecinos, los marroquíes y los argelinos se sacrificaron por la causa.
Toulon y Marsella fueron liberadas antes de lo previsto, entre los días 26 y 28 de agosto, y Francia finalmente estuvo entre los vencedores, gracias a sus soldados africanos. Para conversar sobre este tema saludamos a Aymeric Duré, él es analista internacional, titular de la Cátedra Señor de la Francofonía de la Universidad Javeriana. Aymeric, bienvenido a France 24. Buenos días, Andrés. Gracias por la invitación. Primero, ¿qué tan útil fue el desembarco en Provenza? No todos estuvieron de acuerdo en esa época. El entonces primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, era uno de ellos, pues prefería hacerlo en Europa del Este. Sí, efectivamente, Churchill no quería de este desembarco de Provenza. Él quería privilegiar el terreno italiano y después los Balcanes. E incluso después de la guerra hubo todavía críticas sobre este desembarco. Sin embargo, creo que los historiadores demostraron la utilidad que ha tenido y ha sido un desembarco muy exitoso que permitió recuperar ciudades francesas importantes, en particular los puertos en aguas profundas de Toulon y de Marsella, y luego realizar la junción con las tropas que habían participado en el desembarco de Normandía. Aymeric, quiero que repasemos cuál fue el papel de las tropas coloniales, pues gran parte de estos soldados venían del Magreb y también de África subsahariana. Sí, este papel ha sido esencial. Primero podemos recordar que cuando el general de Gaulle hizo su llamada a la resistencia en 1940, obtuvo un apoyo a partir del continente africano, en África ecuatorial francesa en particular. Entonces los africanos han tenido un gran papel desde el principio de la epopeya de la Francia libre. Y en cuanto al desembarco de Normandía, hubo una participación francesa masiva de 230.000 soldados, pero en estos 230.000 soldados había la mitad que provenía de tropas coloniales de diferentes zonas de África, de Marruecos, de Argelia, de África subsahariana, que entonces participaron al lado de personas que provenían de la metrópolis, al lado también de franceses de Argelia, de pies negros, al lado también de personas que provenían de las Antillas, del Pacífico. Entonces es todo este ejército construido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial bajo el liderazgo del general de Gaulle, que permitió esta participación francesa muy importante y, como lo han dicho, que contribuyó a poner a Francia del lado de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Aymeric, al día de hoy se sigue cuestionando la forma en la que estas tropas fueron tratadas después de su participación en el desembarco, pues además de no darles reconocimiento, tampoco recibieron beneficios como pensiones. Sí, por supuesto, hubo muchos historiadores que permitieron conocer un poco más sobre la historia de la participación de estas tropas coloniales. Hubo en ciertos momentos efectivamente una falta de reconocimiento y todavía hay controversias y problemas de memoria del lado de Francia y con ciertos estados africanos. Es por eso también que no hubo muchos jefes de estados africanos en la conmemoración de hoy, solamente 5 jefes de estado más el jefe de gobierno de Marruecos, y eso demuestra que hay todavía probablemente un trabajo que hacer a nivel diplomático y no solamente a nivel de la memoria histórica. Sin embargo, pues también hubo ciertos avances en cuanto a los reconocimientos en las últimas conmemoraciones que hubo en los años anteriores. Estos reconocimientos que usted menciona, que se le dieron después, ¿compensan lo que pasó décadas atrás? Bueno, eso es por supuesto un tema complejo porque ya hubo, lo que es importante decir y recordar es que después de este desembarco de Normandía hubo decisiones muy controvertidas y difíciles como la decisión del blanqueamiento de las tropas. Es decir, que hubo el reemplazamiento de ciertas tropas, en particular de África subsahariana,
por parte de tropas que eran las fuerzas francesas del interior, que reemplazaron los soldados africanos, y eso ha sido un tema controvertido y todavía controvertido, este tema del blanqueamiento de las tropas, que se dio también porque había estereotipos según los cuales las tropas de origen de África no podían combatir en un contexto de invierno. Hubo también, en realidad, también otros motivos, como la falta de equipamientos, que necesitaba entonces escoger entre las tropas de origen del continente africano y las fuerzas francesas del interior. Y después hubo el tema de las pensiones, hubo falta de cumplimiento de Francia en cuanto a las pensiones que debían obtener ciertos soldados que habían luchado a favor de la liberación de Francia, y todo esto en un contexto que ha sido el contexto de descolonización, que también debemos tomar en cuenta, porque a partir de los años 50 hubo el movimiento de descolonización y el fin del imperio francés, en particular a partir del en el año 1960. Minera Aymeric Duré, analista internacional, gracias por ayudarnos a comprender la importancia de este evento para Europa. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a Rusia, donde avanza la incursión de las tropas ucranianas en las regiones fronterizas de Kursk, Belgorod y Briansk. Al menos 200.000 personas han sido evacuadas de esas zonas, según informaron fuentes rusas, que reportaron daños en viviendas e infraestructura clave. Aunque las fuerzas de Kiev siguen avanzando a lo largo del frente fronterizo, las autoridades ucranianas agregaron que no había señales de que la presión militar rusa estuviera disminuyendo dentro de su territorio, aunque confirmaron la creación de una oficina administrativa en la región ocupada de Kursk. Marina, como se identificó esta mujer proveniente de la región rusa de Kursk, ahora es una refugiada en este centro de ayuda en Moscú. Las 2 últimas noches fueron horribles. No dormíamos, nuestras camas temblaban. Temblábamos por las explosiones. Como ella, alrededor de 200.000 personas han abandonado sus hogares en Kursk y otras zonas fronterizas con Ucrania como Belgorod. La paz en la tierra es lo más deseable. Ojalá la gente no sufriera y pudiera vivir en sus casas. ¿Qué otra cosa? Que todos estén sanos. Pero lo más importante, que todo este lío militar terminara. Son víctimas de la invasión ucraniana a Rusia, que es la mayor incursión terrestre de un ejército extranjero en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y un punto de inflexión inédito en la guerra ucraniana. El gobierno de Kiev proclama nuevos avances de sus tropas en Kursk, en total 20 kilómetros desde el inicio de la incursión el 6 de agosto. Los combates son intensos, según los testimonios. Era tal el bombardeo que impactaba directamente en las casas. Menos mal conseguimos subir a un sótano. La estrategia militar ucraniana está develada, ganar fuerza ante eventuales negociaciones de paz. Pero las repercusiones por la incursión continúan del otro lado de la frontera. Aquí, en la región ucraniana de Sumy, un ataque ruso destruyó esta casa. Los residentes del pueblo piden venganza. Que se vengan de los rusos por todo esto, y no solo por esto, sino por todas las vidas humanas. El gobierno ucraniano confía en que el avance de su incursión en Rusia proporcionaría una zona de amortiguación estratégica para proteger sus áreas fronterizas de los ataques rusos. Sin embargo, Moscú reporta avances militares en el Donbass. Vamos a Tailandia. La coalición gobernante escogió su candidata a reemplazar al destituido primer ministro Srettha Thavisin, a quien el Tribunal Constitucional acusó de haber cometido una falta a la ética. Su nominada es Paetongtarn Shinawatra, la hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra. La votación en el Parlamento está prevista para este viernes y, de ser aprobada, se convertiría en la segunda mujer en ocupar el cargo y la tercera primera ministra que hay dentro de su familia después de su padre y su tía. Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro mantuvieron una nueva conversación telefónica sobre Venezuela. El presidente brasileño dijo que trataron el tema de una posible salida al problema postelectoral del país. Se trata de la primera llamada conocida luego de que el martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijera que esperará a que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronuncie sobre quién ganó la elección para ver si regresa a las conversaciones con sus homólogos. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.
Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com.